Buenas tardes, queridos amigos, Iglesia de Vida para las Naciones. En esta tarde tan preciosa, quiero compartirles un texto bíblico, un devocional que sea de bendición para cada uno de nosotros. Y es cuando oramos con fervor, algo tiene que pasar. Quiero que inclinemos nuestro rostro, primeramente. Oh Padre Santo, glorioso, precioso y maravilloso Dios, en esta hora la ponemos en tus manos, mi Dios. Te damos gracias por tu fidelidad y tu amor. Gracias porque tú has sido fiel, aleluya. Gracias por mis hermanos, gracias por la iglesia, mi Dios. Gracias por mis pastores, gracias por todo aquel que tú lo has guardado, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque tú escuchas nuestras oraciones, mi Dios. Y tú eres grande y poderoso. Tú eres sublime, sobrenatural. Tú eres excelso y maravilloso, Rey. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Les quiero hablar en el libro de Hechos, capítulo 12, desde el verso 5. Y quiero hablarles cuando a Pedro lo encarcelaron. Quiero hablarles cuando la iglesia tuvo una opresión. Que cuando encarcelaron a Pedro, ya le habían matado un miembro. Ya lo habían matado a espada. Y a este varón lo mataron. Y dice en el capítulo 12, del verso 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Mataron a Jacobo, el hermano de Juan. Y como Herodes vio, en el verso 3 y dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiese. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Lo quería exhibir después de la Pascua. Quería demostrar que él era poderoso. Y que el Dios de Pedro, el Dios de estos grandes varones de Dios, no podían hacer nada. Entonces dice en el capítulo 12 del verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Escúchame muy bien lo que dice el 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar. Hacía que oración a Dios por él. Y quiero que nos enfoquemos ahí. Y quiero que recapitulemos cuántas veces nosotros como iglesia nos hemos reunido a orar por algo específico, por algo claro. Cuántas veces hemos orado para que Dios nos muestre, para que Dios nos guíe. Cuántas veces hemos orado para que Dios nos traiga respuesta, muchas veces para dónde es que nos tenemos que ir. Cuántas veces hemos orado para tomar buenas decisiones. Porque a mí la Biblia me dice que la oración del justo puede mucho. Y aquí vemos como la iglesia, escúchame muy bien, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Era una oración elocuente, era una oración que salía de lo más profundo de ellos. Era una oración de que Dios tenía que hacer algo, porque era uno de sus líderes el que estaba ya encarcelado y que posiblemente iba a tener
iba a tener el mismo destino de Jacobo. Y ellos, aún en medio de su temor, oraron. Verso 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y dijo: envuélvete en tu manto, y sígueme. Verso 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pablo, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Vemos aquí, iglesia, como quizás Pedro oró y se acostó tranquilo. Pero ¿sabe por qué se acostó tranquilo? Porque él sabía a quién servía. A él no le importaba si le tocaba morir por causa de Jesús. A él no le importaba eso. Pero vio la mano de Dios. Y él sabía que sus hermanos estaban orando por él. Y él dijo que se hiciera la voluntad de Dios. Pero él mandó un ángel, aleluya. Y mientras esto pasaba, sus hermanos oraban. Escúchame muy bien, oraban. Y en el 12 dice, capítulo 12, verso 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Dónde estaban muchos qué? Reunidos orando. Estaban clamando por este varón de Dios. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Escúchame muy bien, en el 15 dice: y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Escúchame muy bien, iglesia, lo que pasa aquí, lo que le pasó a los que estaban unánimes, a los que estaban en un espíritu orando. Y surge una pregunta: ¿por qué no creían lo que le decía esta muchacha llamada Rode? Si ellos estaban orando para que Dios hiciera algo en él. Y vemos cómo Herodes, vemos cómo él puso guardas en cada de entrada. Y escúchame muy bien, no sé por qué tú estás pasando, no sé por qué dificultad estés pasando, pero únete
Únete a la oración de las madrugadas. Y oremos sin cesar y oremos en un mismo espíritu. Y algo por muy cerrado que esté, por muy lejos que tú veas la bendición, tú la vas a ver como la vieron ellos. Era tanto la magnitud del milagro que ellos vieron con Pedro, que ellos no lo creían. Porque era imposible que alguien saliera así como salió él. Que un ángel le abriera las puertas y que nadie lo viera. Y eso es lo que Dios quiere hacer en esta hora. La oración, iglesia. Una oración con fervor, con fe, con pasión, con entendimiento. Esa oración va a hacer que tu hogar sea restaurado, aunque vea lo contrario. Esa oración va a hacer que tus hijos salgan de la droga, del pecado, de la inmundicia. Esa oración va a hacer a que nuestra familia se convierta a Cristo, aunque lo veamos demasiado religiosos, aunque veamos que cada día su corazón es más duro. Pero así Dios, como lo hizo con Pedro, que escuchó la oración de ellos, así mismo la va a escuchar con nosotros. Pero nosotros no vamos a hacer lo que hicieron ellos, que no le creyeron a esta muchacha. No le creyeron, iglesia. No le creyeron. Esta muchacha llamada Rode. Pero nosotros sí vamos a creer. ¿Sabe por qué? Porque vamos a orar con fe. Porque vamos a orar con convicción. Porque vamos a orar creyendo que así va a ser. No podemos seguir haciendo esa oración que ni nosotros mismos no la creemos. Esa oración que no pasa del techo, sino que ahora en adelante, madre, papá, hijo, hace una oración elocuente, hace una oración sin cesar, una oración que sea tan poderosa, que Dios siempre incline su oído a escuchar tu oración y tu clamor. Y yo sé que Dios lo va a hacer. No sé tú, pero yo lo creo por ti. Yo sé que Dios lo va a hacer en tu vida, como lo ha hecho en mi vida, y lo va a seguir haciendo. Mira, iglesia, cuando oramos, cuando el pastor estuvo en la clínica, mira cuando nos reunimos a orar. Ahora cuando estaba escuchando esta pequeña enseñanza me acordé exactamente de eso. Mira cómo el pastor no lo tuvieron que entubar. Mira cómo Dios escuchó la oración de nosotros. Y lo tenemos sano y salvo. Aleluya. Y por eso Dios me regaló esta pequeña enseñanza. Porque si lo seguimos haciendo, poniéndonos de acuerdo y orando en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Dios hace algo poderoso. Que Dios los bendiga, iglesia. Les amo en el Señor y que tengan una excelente tarde.